buenas tardes, hermanos. En esta noche, en esta tarde, le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más reunirnos con todos los hermanos y para estudiar la palabra y que podamos aprender algo nuevo cada vez que escudriñamos y que sea el Señor dándonos sabiduría cada vez que lo practicamos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hace en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a seguirle lectura en Mateo 5:1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. El 2 leo, lee el 2 también. O unido. Amén. Entonces vemos en la lectura bíblica cómo, ¿verdad? Se nos indican parámetros. Todos estos signos de puntuación deben de ser entendidos como una señal de tráfico. Las señales de tráfico están puestas para indicarnos el sentido y la velocidad que debe llevar el tráfico. En este caso, en la lectura bíblica, los signos de puntuación nos deben de llevar a tener claves como señales en el camino mientras estamos leyendo, que nos llevan a lograr una mejor entonación, a evaluar las pausas y a poder darle sentido a lo que se va a leer. Fíjense que tengo la impresión, y no me equivoco del todo en este sentido, muchos de los errores que se cometen es porque no se han respetado, por ejemplo, el sentido de los signos de puntuación. Entonces, por ejemplo, en la batalla que hay constante de decir que en la declaración de Juan capítulo 20, Tomás exclamó al Dios vivo, no a Jesús. Se pierde de vista que desde el principio al fin de la expresión es una sola expresión. Por lo tanto, si está hablando con Jesucristo, fue a él al quien le dijo, Señor mío y Dios mío. Con solo un correcto uso de los signos de puntuación, al ver que están los signos de admiración y que por lo tanto es una exclamación de admiración, pero dirigida a él, llamándole mi Señor y mi Dios, ¿verdad? Tomás entendió que para que alguien se levantara por sí mismo entre los muertos, tenía que haber algo divino en él. Algo divino, sí. Y fue el momento en el que lo comprendió, después de ser el que mayor dudó, porque afirmó, hasta que no meta mis manos en las llagas y en el costado, no voy a creer. No voy a creer. Sí. Pero cuando lo vio de pie y miró que sí tenía las marcas de que había estado en la cruz, entonces creyó en él como el Señor y Salvador Jesucristo. Entonces veíamos que nuestro hermano Luis nos iniciaba en la lectura bíblica de hoy, en el taller de lectura bíblica, con los versículos 1 y 2. Dice, viendo la multitud, subió al monte, punto y coma. Ahí hay una pausa. Y sentándose. ¿Cómo es una palabra así, sentándose? ¿Cómo definimos esa palabra? Esa es una palabra esdrújula. ¿Por qué? Porque el acento está en la antepenúltima sílaba. Pero además es un gerundio. ¿Qué significan los gerundios? ¿Qué son los gerundios? Por ejemplo, el verbo cantar, ¿verdad? Es una acción, es un verbo. Pero si yo digo que alguien está cantando, significa que lo estoy describiendo en el momento que está haciendo la acción, o que la acción es continua. Entonces cuando dice así, y sentándose, o sea, al mismo tiempo que él que subió al monte y vio a la multitud, al mismo tiempo se sentó y comenzó, eso fue algo simultáneo. Dice, y vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, 2 puntos. 2 puntos de eso. Hay una pausa, ¿para qué? Para comenzar. Y esto es lo maravilloso de que podemos ver que en la Biblia, yo creo que ustedes tienen la mayoría con las palabras de Jesús en rojo. Sí. Vemos que allí comienzan las palabras en rojo. O sea, Jesús no habla en los primeros 2 versículos. Los primeros 2 versículos lo que hacen es crear todo el ambiente, ubicarnos en la posición del oyente, para luego escuchar lo que el Señor va a decir a continuación. Ok, hoy cambiamos un poquito el orden porque nos dirigió en la oración nuestro hermano Luis y comenzó él. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Seguimos así y después completamos hasta la hermana Ana? Sí. ¿Está bien? Entonces, hermano Cristóbal, por favor, versículos 3 y 4.
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. Amén. Fíjense bien. Dice así, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Ya es el Señor que está hablando ahí. Es el Señor Jesucristo hablando. Hablando. Ahora bien, cuando le llama bienaventurado, ¿qué significa la palabra bienaventurado? Bueno, Se traduce como bendecido en un sentido más simplificado. Otras personas han tenido cierta confusión a la hora de aplicar correctamente el español, ¿verdad? Porque una forma de decir entre los no cristianos en la tradición del español era que tengas buena ventura, es decir, que tengas un buen viaje. un buen viaje. Entonces, pero cuando dice aquí bienaventurados los pobres de espíritu, ¿qué significa? Si lo traducimos con esa línea, con ese contexto, es que a pesar de su vida de sufrimiento, a pesar de haber padecido de manera de que son, como dice la Escritura, pobres en espíritu, al final ellos van a encontrar la consolación. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, oiga bien, ¿qué tiempo es? Pasado, es presente. ¿Verdad? O sea, que Jesús está diciendo hace 2000 años, de ellos ya es el reino de los cielos. Ya es. O sea, no es algo que ellos van a tratar de alcanzar, es algo que es de ellos. Miren, hermano, esto también se aplica a nosotros como creyentes. Porque muchas veces nosotros caemos en el error, humanamente, de hacer cosas como para creer que por esas cosas algún día vamos a alcanzar el favor de Dios. Nosotros ya alcanzamos el favor de Dios por medio de Jesucristo. Ya lo alcanzamos. Pero hay un problema que está pasando. Seguimos tratando de introducir el mérito. Es decir, que por obras creemos que llegamos a cierta gracia. A cierta gracia de Dios. Ahora me ha partido el corazón porque hablando con mi mamá por teléfono, ¿verdad? Como va la tormenta tropical, que probablemente sea huracán, va para pasar entre Honduras y Nicaragua, probablemente pase encima de los dos. Y todavía sigue esa Entonces hay un montón de pastores, mayormente pentecostales, que se fueron a la orilla del mar a orar para reprender la tormenta. Y, Oye, Dios mío. mi amado hermano, Jesucristo hacía esas cosas. Nosotros como hombres no deberíamos de tener temor de Dios. Claro. Si Dios permite que esa tormenta pase por Honduras y Nicaragua, lo que hay que pedirle a Dios es que guarde las vidas de esas personas y que cuando esas personas salgan de la tormenta, como salió la gente de Florida, no salgan para vivir una vida lejos de Dios o abandonándose de Dios, sino para reconocer, si no hubiera sido por Dios, no hubiéramos sobrevivido a esta tormenta. El sentido no es evitar el problema. El sentido es crecer con la adversidad. Y el creyente debe de crecer con la adversidad. Nosotros nos hemos equivocado porque ahí se nos ha metido en la cabeza que es que mientras tu vida no tiene ningún problema ni nada, tú estás dentro de la voluntad de Dios. Pero aquellos primeros cristianos, hermanos, sufrieron persecución hasta la muerte en el circo romano. Tuvieron que ocultarse en catacumbas. ¿Sabe qué son catacumbas? Cuevas, de las que hay, ahí todavía hay. No es porque la gente vive, están vacías, pero la gente esa las usaba para vivir, escondiéndose del imperio romano. La cueva, sí, esa cueva. Tenían, debajo de la ciudad habían catacumbas. ¿Para qué? Para poder seguir profesando su fe, donde el imperio no se los permitía, porque si los encontraban adorando, los podían matar ahí mismo. ¿De dónde salió esa noción de que para ser hijos de Dios todo tiene que ir bien? No es cierto. Pero es porque aún en la adversidad permanecemos confiando en el Señor. Entonces aquí dice que de los pobres de espíritu ya es el reino de los cielos. Ya, no es que lo van a alcanzar un día, ¿verdad? Sino que ya es. Pero además dice el 4 que nos leí el hermano Cristóbal: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora, ¿se estará refiriendo en general a cualquier llanto o se está refiriendo a los que lloran por la obra del reino de Dios? Bueno. Tengan cuidado, escúchenme bien lo que le estoy preguntando.
Sí, pero sí, los que sufren ¿cómo? Por la gracia, por el Evangelio. ¿Por qué razón? Porque también los inconversos lloran, pero ellos lloran sin Dios. Claro que sí, sin Dios. Y si ellos lloran sin Dios, ¿cuál es el problema? Al no tener a Dios no tienen nada. No tienen nada. Nosotros lloramos cuando lloramos. ¿Por qué? Porque las cosas del reino de Dios nos preocupan. Su cumplimiento, la vida de fe de los hermanos nos preocupa. Pero otra gente afuera no se preocupa de estas cosas. Es más, ni siquiera ven ellos. Dicen, yo amo a todo mi prójimo. Y al primero que puede le pasa encima. No es eso lo que dice la Escritura. Dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Pero ¿por qué lloran? Por ejemplo, a ellos, los mismos discípulos a los que les dice estas palabras, y los más cercanos a los apóstoles, no fue con gran lloro que vieron que se llevaron al Señor la noche del viernes. No fue con gran lloro que Pedro reconoció que aunque le había prometido que iba a dar la vida por él, lo negó 3 veces para que no lo mataran. Dice que Pedro lloró amargamente. Se sufre en el Evangelio, se sufre. Y muchos de ustedes quizás, yo no voy a ver esas lágrimas, pero ustedes en sus cuartos, en sus casas, allá en los secretos donde está solamente su Padre Celestial, ustedes derraman lágrimas por sus parientes, por sus amigos, por personas que ustedes verdaderamente estiman, que ni siquiera quieren oír del Evangelio. Como le digo, pastor, mire, usted ve a la señora que siempre, la que se llama Negrita, que es la esposa de un compadre mío, que lo aprecio con todo mi corazón, pero él no quiere buscar de Dios, ya es un hombre muy mayor. Y la señora se la llevaron en helicóptero nuevamente a Boston. Está muy grave, muy grave. Y yo le digo a él, compadre, por favor, no beba tanto, que usted bebe demasiado. A veces él me llama, cuando me llama, porque está bien borracho y comienza a llorar. Le digo, yo no quiero que usted me llame a mí cuando usted está borracho. Ay, hermano. Sí, digo, no me llame a mí cuando usted está borracho. Llámeme a mí cuando usted está bien, cuando usted tiene sus buenos sentidos. Viene, usted está bien de sus 5 sentidos. Pero borracho no me llame, porque no lo voy a entender nada. Sí. Porque usted me llama a mí llorando. Entonces, digo, yo le digo a usted que no bebe, que deje de fumar, y tú no me haces caso, compadre. Sí, ya, está alcohólico ya. Sí, pero ¿sabe qué es lo que debería de hacer usted y que sea una costumbre? Decirle, espérate, antes que me diga cualquier cosa, vamos a orar. Y comience a orar por él y por su esposa, por la salud de su esposa. Pero no escondido, ahí con él en el teléfono. Ore con él para que él entienda que usted está buscando un propósito en esa comunicación, que no es para que él se desahogue y después vuelva a hacer lo mismo. Eso no tiene sentido. Pero que usted pueda directamente ahí ministrarlo con el Evangelio, con la oración, para que pueda el conocimiento de Jesucristo resplandecer en medio de eso. Él en su ignorancia, ¿qué hace? Pensar que beber va a apartar el problema. Y beber lo que hace es agravarlo. Entonces que él es de la persona, ¿cómo le digo? Que él me dice, compadre, yo no quiero ir a la iglesia. Déjame decir, digo yo, ¿por qué? Me dice, no, porque yo fui a la iglesia aquí en Loren y... Algo le dieron. Y cuando visité esa iglesia no me gustó. Digo yo, ¿y por qué? No, porque lo primero que me dijeron que tú tienes que dar tanto. Digo yo, no, compadre. En muchas iglesias dicen eso, pero lo que usted da dele a Dios lo que le salga de su corazón. Sí, no es nada. Yo creo que es lamentable, es un error que las muchas iglesias no lo reconocen, no se debería hacer eso. Pero cada quien lleva el ministerio como cree que lo está llevando para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero uno debería tratar de no ser tropiezo a la gente para que por esas causas no dejen de llegar, pero bueno. Como les decía entonces, veíamos aquí que en estas bienaventuranzas nos habla primero de los pobres de espíritu y luego de los que lloran, ¿verdad? Nos está hablando entonces de cierta adversidad. Vamos a pedirle a nuestra hermana Verónica que nos lea el 5 y el 6. Versículos 5 y 6. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ver en esas otras dos afirmaciones,
del Señor Jesucristo, dice, bienaventurados Los mansos. los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero ¿quiénes son los mansos? ¿Quién es una persona mansa? ¿Quién es una persona que ejercita la mansedumbre? Bueno, los que buscan al Señor. Los hermanos en la fe, dice usted. Sí. Por supuesto, Sí. por supuesto. Pero aquellos hermanos en la fe que tienen la humildad, no de someterse a otro hombre, porque no es ese el objetivo del Señor, de someterse a Dios mismo en A su Dios voluntad. mismo, claro. Someterme a Dios en su voluntad significa que no me voy a oponer al plan de Dios. No voy a tratar de entorpecer el plan de Dios. No voy a tratar de destruir el plan de Dios, porque eso es de Satanás, no es del Señor. ¿Verdad? O de cambiarlo, o de redirigirlo. ¿Por qué razón? Porque si yo tratara de redirigir el plan de Dios con mi conocimiento, ¿qué pasaría? Un desastre. Porque mi conocimiento sigue siendo un conocimiento solamente humano. Si algún conocimiento divino en mí ha venido de Dios, no viene de mí, por lo tanto es el plan de Dios el que debe perseverar. Entonces, Dios tiene su forma de hacer las cosas. Y muchas veces nosotros nos resistimos, nos oponemos, queremos cambiar, nosotros humanamente queremos, no es que lo querramos hacer para mal, pero sí puede tener malos resultados en el sentido de tratar de hacerlo a otra manera que no es la del Señor. Déjeme ponerle un ejemplo. Cuando todo el Sanedrín castigó a Pedro y a Juan por comenzar la predicación después del día de Pentecostés, todo el Sanedrín buscaba castigarles, más los azotaron. Sí. De repente al Sanedrín, que es un grupo grande de sacerdotes, que era un gobierno sacerdotal, entra Gamaliel. Gamaliel era el instructor o el que le enseñó a Saulo de Tarso, que se convirtió en el apóstol Pablo. Él lo estaba enseñando y discipulando en el ejercicio de convertirse en un fariseo. Por eso él dice, educado a los pies de Gamaliel, significa como un discípulo de Gamaliel. Este Gamaliel es el que les dice a ellos, hermanos amados, piensen en lo que pasó con Teudas, que se levantó con gente y luego la revuelta fue aplastada y cada uno se dispersó y el movimiento desapareció. Piensen así, ¿por qué razón? No sea que ustedes sean hallados peleando contra Dios. Porque si este consejo es de Dios, ustedes no lo van a poder destruir. Y si este consejo no es de Dios, solito se va a disolver. Claro. O sea, ahí había una sabiduría en Gamaliel. ¿Me entiende? Porque lo que les estaba diciendo al final del día es, no traten humanamente de destruir la obra divina de Dios. Porque fracasaron. Fracasaron terriblemente. Azotaron a Pablo, mataron espadas a Jacobo, Judas murió atravesado por flechas, a Pedro lo crucificaron de cabeza, a Pablo lo decapitaron. Y hoy estamos leyendo la Biblia. Hoy estamos leyendo la Biblia. Yo les aseguro que ni en Israel se oye la mención de todos esos sacerdotes que fueron parte del Sanedrín cuando se le dio muerte a Jesús. Ni se oye de ellos. No se oye ni se mientan. Pero esos hombres a los que ellos persiguieron, ustedes y yo hablamos de ellos en la predicación porque estuvieron en relación con el Señor Jesucristo. Sí. Y por lo tanto el legado de ellos sigue vigente. ¿Usted me está entendiendo lo que le quiero decir? Entonces dice, los mansos. ¿Y el manso qué es lo que hace? Simplemente ve las circunstancias y en primer lugar busca el gobierno de Dios. La diferencia, decía el Señor, entre los mansos son como las ovejitas Obediencia. y los desobedientes son como las cabras, dice. Hermano, porque usted agarra a la ovejita, solo le pone la vara así, se la pone en el cuello a la ovejita y ella va por donde usted le empuje. Hermano, trate de agarrarle el cuerno a un cabrito. Trate de agarrarle un cuerno, trate de agarrarle un cabrito. Eso es terrible. Animal que pelea, que se le resiste, que se le vuela por todos lados, en desórdenes y todas esas cosas. Este es un reflejo. Nuestro espíritu no es manso a la voluntad del Señor cuando tratamos de cambiar el plan de Dios, cuando tratamos de violentar la sabiduría de Dios. Mi amado hermano, déjeme decir una cosa. Aquí lo veo a usted, la mayoría de Honduras, ¿verdad? Yo soy de Nicaragua.
Nosotros, idealmente, no quisiéramos que ningún huracán pasara por Nicaragua. Usted no quisiera que ningún huracán pasara por República Dominicana. Pero no es diciendo que no pase que hacemos la voluntad de Dios. Porque en primer lugar, ¿quién fue el que lo formó? Dios. Mi amado hermano. Óigame usted, Dios fue el que creó la lluvia. Y si nosotros salimos el día de hoy y nos cae la lluvia porque se nos olvidó el paraguas, ¿nos vamos a enojar con Él? No, mi amado hermano, tenemos que ser mansos y aceptar la voluntad de Dios. Dice aquí la palabra, bienaventurados los mansos y humildes. Fíjense, dos palabras que combinan juntas. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto es una promesa. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quiere decir que el que tiene hambre y sed de justicia será saciado. Ahora bien, es como las promesas. Y esta promesa, esta en particular, esta bienaventuranza, esa sola, conecta con cuál hecho. ¿Con qué hecho a continuación que sucedió? El día de Pentecostés, cuando es dado el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque Jesucristo le dijo a los discípulos, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Les voy a enviar otro consolador, el Paracletos, el Espíritu Santo, el cual convencerá al mundo de juicio, de justicia y de pecado. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, dice, porque el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Óigame bien, Satanás no es que va a ser condenado allá. Allá lo que va a ser es tirado al infierno. Pero él ya fue condenado. El día que Cristo triunfa en la cruz, Satanás es condenado. Por eso es que él trató todo lo posible y todavía con artimaña, con la maldad, con el espíritu del anticristo, estos hombres se levantan y dicen, dándole dinero a los guardias de la tumba, le dicen, díganle a la gente que sus discípulos vinieron a robar el cuerpo. Eso era imposible. Era una guardia romana. Si eso hubiera pasado, se le hubiera considerado como insurrección, rebeldía, revuelta. ¿Por qué? Porque hubieran violentado a los soldados para tomar el cuerpo. Pero los guardias vieron todo, se supone que los guardias vieron todo cuando... Sí, pero ellos también faltos de integridad, porque viendo el hecho, aceptaron el dinero en lugar de decir, miren, lo que yo vi no es de esta tierra. Yo creo que un hombre con integridad se para y dice, aunque tenga el dinero en la mano, mira, yo te voy a decir algo, lo que yo vi no es de esta tierra. Esos hombres con vestiduras blancas, esos no son ni romanos ni judíos. Esos no son de esta tierra. Uno sabe cuando está al frente de algo que es sobrenatural. Es sobrenatural. Uno lo sabe. Pero estos hombres decidieron más vender su conciencia al dinero, cuidar su posición dentro del Sanedrín por cuestiones de interés personal, en lugar de confesar a Cristo, viendo en realidad la gloria con la que Él resucitó entre los muertos. Bueno, le damos apenas a nuestro hermano Isaac, ¿verdad? Isaac, que nos lea el 7 y el 8. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazones, porque ellos verán a Dios. Amén. Gracias. Es nuestro hermano Isaac. Fíjense bien ahora en la lectura crítica, que es lo que vemos que nos dice. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Como el Señor Jesús nos dijo que nadie puede dar lo que no tiene. De manera, quiere decir, la promesa suena como que cuando yo dé misericordia, es cuando yo voy a alcanzar misericordia. ¿Verdad? ¿En qué sentido lo está diciendo? ¿En qué sentido lo está diciendo? ¿Lo está diciendo en el sentido práctico o lo está diciendo en el sentido espiritual? En el espiritual, es en el espiritual. ¿Qué es lo que pasa cuando usted da misericordia? Quiere decir que espiritualmente usted decide, aunque reconoce la falta, usted decide perdonarla. Sí. Y amados hermanos, a veces el perdón sí es fácil.
Sí lo es, si somos sinceros. El que quiere estar enojado, está enojado por gusto. Pero otras veces es difícil. ¿Por qué razón? Porque cuando envuelve o cuando involucra heridas emocionales, cuando involucra sentimientos, a veces eso cuesta restaurarlo. Entonces lo que requiere la persona es tiempo, pero el tiempo no es una excusa para no perdonar. Quiero decirle esto con todo el corazón. Usted tiene que aprovechar el tiempo para ir haciendo dos cosas: perseverando en el perdón y a la vez sanando de esas heridas. De esas heridas, ¿verdad? Hay personas que se niegan a perdonar, y el negarme a perdonar no afecta a la persona que me hizo el daño, me afecta a mí. Porque soy yo el que está dejando crecer raíces de amargura en mi corazón. Es decir, si yo no veo a esta persona en esta situación y si yo no le hago este mal, entonces yo no me recuperé nunca. Entonces ya hay raíces de amargura. Porque si eso no pasa con esa persona, yo el resto de mi vida voy a estar resentido con ella. Amados hermanos, si nosotros volvemos a ver atrás en nuestra vida, hubieron personas que sea intencionalmente o en ignorancia nos hicieron daño. A todos nosotros. No hay ninguno que pueda decir: a mí nunca nadie me ha hecho daño. Pero lo que está en nosotros es cómo nosotros vivimos la vida ejerciendo la misericordia. ¿Para qué? Para que esos sentimientos, esas raíces de amargura no tomen dominio de nuestra vida ni de nuestro corazón. Gloria a Dios. La idea primero es ofrecerle al Señor nuestro corazón como un lugar limpio de resentimiento, de manera que en Él la gracia de Él puede ser depositada constantemente. ¿Por qué razón? Piense como la cuenta de banco. La mejor forma de que usted tranquilamente vaya y saque dinero del banco, ¿cuál es primero? Depositarle. Y usted tiene que quitar esas raíces de amargura. ¿Para qué? Para que el Señor ponga de su gracia y de su perdón. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Si Dios me ha perdonado, entonces yo puedo perdonar. Y si Dios ha tenido misericordia conmigo, yo puedo tener misericordia con los demás. Yo puedo. ¿Me entiende? Entonces dice: los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Y dice el 8, bienaventurados los de limpio corazón. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué implica un limpio corazón? ¿Qué implica un limpio corazón? Número 1, un corazón, debemos de ejercitar nuestro corazón a que no se deje llevar por las vanidades. Por las vanidades. Porque ciertamente algunas distracciones nos llaman la atención, si somos sinceros. Distracciones de este mundo, que un día no van a ser, pero nos llaman la atención. Con que nos llamen la atención, pero que no nos domine, de manera que le hagamos un altar, no hay problema. Porque ahí es donde se refleja la batalla nuestra. ¿Qué otra cosa puede ganar terreno en el corazón de nosotros para que no esté limpio delante de Dios? Claro. ¿Ah? La envidia. Dice la Escritura, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No dice la Biblia que es malo el dinero. El problema es cuando hay amor al dinero. Eso se le llama codicia. En mi codicia, entonces yo pensaría, yo voy a buscar la manera. Es mejor, si no se dan cuenta, les voy a quitar todo lo que tienen y lo voy a tener yo. ¿Fue ese el sentido de Dios a la hora de crearlo? No, porque Dios les dio a ustedes necesidades y me las dio a mí. La idea es que en la iglesia y entre los hijos de Dios todos estén saciados del bien de Dios. Es el mejor testimonio de un buen padre, cuando todos tus hijos están por igual saciados de bien alimentados, saludables, bien cuidados. Igual con el reino de los cielos. Entonces debe de haber en nosotros esa medida, ¿verdad?, de equidad. Otra cosa que contamina el corazón, por supuesto, son los sentimientos negativos, los que no son los sentimientos constructivos, sino los destructivos. Un sentimiento destructivo, la ira, encontramos que a veces nosotros fallamos, nos dejamos llevar de la envidia que mencionaban los hermanos, la envidia, los celos mal usados, mal puestos, son destructivos. Y vemos tanta tragedia en la televisión todo el tiempo. ¿Por qué? Porque son celos que se salieron de control, ¿verdad? No es un celo bueno, porque un celo bueno cuida, pero un celo malo que hace destruye, ¿verdad? Cuando nosotros vemos también sentimientos que nos llevan a ver a la persona como menor, ¿se acuerdan? De menosprecio.
Porque la palabra de Dios dice, cada uno piense de sí mismo con cordura. Cada uno ve a los demás como mayores a él, como dignos del servicio que uno le puede dar. No verlo para agarrarle y hacerlo sentir mal, sino al contrario, verme como que les puedo servir en algo. Eso es lo que debería haber en todos nosotros. Y si seguimos enumerando todas estas cosas, pensar, a mí la gente me decía que yo era tonto porque cuando tenía amigos así, grupos, ¿verdad? Amistad, entonces alguno tal vez lograba algo, digamos que lograba terminar su carrera o comprar una casa o comprar un vehículo. Yo decía, yo me alegro por ti. Y decían, vos sos tonto, pero ¿por qué te alegras? Yo estaba en envidia. Bueno, yo pienso de esta manera. Si Dios vio la necesidad y les proveyó, no tengo ninguna razón para pensar que muy pronto o cuando sea el tiempo de Él también va a proveer para mi necesidad. Claro que sí. Dios es un Dios de bien y nos da el bien a todos. Lo que pasa es que no nos lo da al mismo tiempo. Y las razones las tiene Dios. Él sabe por qué no lo hace. Y cuando uno aprende a estar satisfecho con eso, va madurando y va creciendo. Entonces, es tratar de convertir cualquier sentimiento negativo en algo positivo, constructivo, que abone, que edifique el reino de Dios en medio de nosotros, ¿verdad? Todas estas cosas, entonces, cuando dice que es un corazón limpio, es un corazón que ha tratado, ¿verdad?, de limpiarse de todas esas cosas, de evitarlas, de no dejarlas que tomen control del corazón. ¿Por qué razón? Dice, porque los limpios de corazón, que dice, verán a Dios. Verán a Dios. Recuerde siempre y tome atención de estos detalles porque son impresionantes. Dice la Escritura, Pilato les preguntó, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y dice la Escritura, sobre todo en Lucas, si ponen atención, dice, porque él sabía que por celos los sacerdotes lo habían entregado a la multitud, a Jesús. Por supuesto, ¿dónde nacía el celo de esos sacerdotes? Bueno, yo soy el sacerdote, pero este que viene de afuera, que viene de Belén de Judea, donde no debería salir nada bueno, está haciendo milagros. Milagro, es verdad, sí. Pero estaba celoso. Y la gente se iba detrás de ellos, entonces al irse detrás de ellos y no detrás de mí, ¿qué hay? Envidia. Un corazón con envidia, dice, pero vemos el corazón de Juan el Bautista. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Mengüe, para que él crezca. Dijo también, yo soy el amigo del esposo, y el amigo del esposo se alegra con la voz del esposo. Es decir, no soy yo el que esté en ese lugar de honor, pero me alegro por él, porque era lo que estaba esperando la tierra, era lo que estaba esperando el mundo. Juan lo comprendió. Por supuesto que estaba el Espíritu Santo también obrando en él, pero todas estas son cosas de un espíritu, de un corazón limpio, ¿verdad? Porque es un corazón limpio, dice la Escritura, el que verá a Dios. Démosle, porque ya pasamos por todo, vamos a darle oportunidad al hermano Anthony que nos lea versículos 9 y 10, y luego venimos por aquí. Si usted quiere cerramos, le damos a Marlon y después a usted, ¿ok? Hermano Anthony, capítulo 5, versículos 9 y 10, ¿verdad? 9 y 10. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que en la palabra de Dios dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién es un pacificador? ¿Cómo definimos una persona pacificadora? Como pacífica, como que introduce paz, Sí. como que trata, pero también si nos vamos correcto, de bajarlo ánimo. Pero en el caso que lo está diciendo Jesús, ¿a qué se refiere? Ser pacificador es decir, a dos que están peleando, calmarlos para que no peleen, Sí. o pon atención, la Escritura testifica que nosotros al pecar, dice, estamos destituidos de la gloria de Dios. Significa, Dios nos resiste. Al llegar Cristo en medio, ¿qué es lo que pasa? Hay una reconciliación, dice Romanos capítulo 8.
Pero esta reconciliación, el primero que la logra es Cristo. De manera que lo que nosotros heredamos con el ministerio del Evangelio, dice la Biblia también en Romanos capítulo 8, es el ministerio de la reconciliación. Dice Pablo, nosotros le rogamos como en el nombre de Dios, reconcíliense con Dios, con Cristo, con Dios, reconcíliense con Él. Entonces, ¿es pacificador el del cual será llamado hijo de Dios el que calma los ánimos en un pleito o el que busca traer reconciliación entre los hombres y Dios? El que busca traer reconciliación. De eso es que está hablando el Señor Jesucristo, porque recuerden, y me gusta que ustedes mantengan esa perspectiva. Cristo tenía la perspectiva del reino. Es decir, no había nada más importante que el reino de Dios. Entonces, el sentido en el que Él está hablando, en primer lugar, involucra el reino de Dios. Y la idea de ser un verdadero pacificador es que aquellos que, como nosotros en un tiempo también lo fuimos, enemigos de Dios por el pecado, aunque no lo sabíamos, vinieron hombres y mujeres esforzados que nos testificaron y dijeron, no puedes llevar la vida así, tu vida se va a acabar y tú tienes que reconciliarte con Dios y tienes que permitir que la gracia y el sacrificio de Jesucristo obre tu redención, obre el perdón de tus pecados para que tú seas un hijo de Dios. Ese es el testimonio que se cumple aquí. Un pacificador, en primer lugar, aquel que trae por el medio del Evangelio, y recuerde bien, el Evangelio tiene que tener como centro a Cristo. Hay otras cosas que la gente llama Evangelio que no lo son. Tengan mucho cuidado. Pero el Evangelio verdadero tiene como centro a Cristo. Entonces, es aquel que por medio del Evangelio, teniendo como centro a Jesucristo, trae reconciliación entre nosotros los hombres y Dios. Este es el pacificador. ¿Sí, hermano? Diga. Porque ellos serán llamados hijos. Serán llamados hijos de Dios. Pero ahí lo está diciendo ¿por qué razón? Porque no se ha cumplido en la Escritura qué requisito. Que Cristo sea glorificado. Una vez que Cristo es glorificado, entra en vigencia lo que testifica Juan 1:9. Dice así, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, ahora voy a explicar qué es recibirlo. A los que creen en su nombre serán hechos hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando crean en Él, cuando le reciban. Recibirlo, hermano, por supuesto que quisiéramos hasta físicamente abrir la puerta de nuestra casa y que entrara el Señor Jesucristo. Nosotros quisiéramos eso. Yo creo que sí, todos nosotros y todos los hermanos también lo quisieran. Pero en realidad está hablando ni siquiera es de abrir nuestro corazón. Dice que es creer en su nombre, es decir, creer en su autoridad. En su autoridad. Creer en quién es Él. Porque eso es recibirlo realmente. No puedo decir que lo he recibido si creo que Él existió, pero para mí no es nada. Eso no es recibirlo. Pero recibirlo es creer en su nombre. Y cuando yo creo en su nombre soy hecho hijo de Dios. Entonces por eso dice ahí, serán llamados hijos de Dios. Dice ahí, ¿por qué razón? Porque no se había cumplido el tiempo. Israel todavía no había rechazado al Señor Jesucristo. Israel, ¿no lo había rechazado? No, en ese momento que Él está dando la bienaventuranza, no, Él está comenzando su ministerio. O sea, a los 2 años y medio, 3 años después que lo crucifican, ahí es donde lo rechazan. De tal manera que prefieren darle muerte antes de escuchar su testimonio. Es allí que lo rechazó, ahí es donde salió a la luz la misma multitud. Yo siempre se los digo, pensemos, la misma multitud. Y hay algunos cineastas que han logrado esa imagen, esa representación, aunque un poco vaga. Pero pónganse a pensar, tal vez alguno que Él curó de lepra y estaba en esa multitud ese día gritando, crucifíquenlo. Y todos somos así. Yo creo que todos le hemos fallado al Señor en algún momento. Es duro admitirlo, pero debemos de ser sinceros. Los hijos de Dios no necesitamos ocultar la verdad. Eso lo hacen los hijos del diablo. Los hijos de Dios asumimos la realidad, vemos la verdad y la aceptamos. Cristo es la verdad primera que nosotros recibimos y luego toda verdad. En algún momento lo rechazamos.
Pero cuando Él resplandeció y nosotros tuvimos total discernimiento, ahora comprendemos, bueno, si me vas a rechazar por eso, bueno, prefiero que me rechacen aquí en la tierra y no que me rechacen en los cielos. Ahora yo entiendo eso, ya he madurado, tal vez mi juventud, aunque no quisiera justificarme por la juventud, ¿verdad? Hay muchachos jóvenes que son muy maduros y muy responsables. Pero es en ese sentido que está hablando. Ahora bien, el otro versículo que leí, hermano, decía, bienaventurados los que padecen persecución, ese lo leo, ¿verdad? Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjese bien cómo el Señor va, dice primero, será, pero después dice es. Y después volví a decir será, pero después dice es. O sea, te va dando una idea de que al mismo tiempo no está hablando de las mismas personas. Cada bienaventuranza está hablando específicamente a un grupo de personas. Los pobres de espíritu, por ejemplo, eran los que esperaban la promesa del Señor. Yo les daba el ejemplo hace un par de semanas como hubieron dos personajes, Ana, la viuda en el templo, que cuando ellos llegan a presentar a Jesús a los 8 días de nacido, Ana comienza a hacer un cántico en la iglesia, en el templo, perdón, en la sinagoga. Y luego había otro varón que creo que se llamaba Simón también. Y dice él, ahora entiendo, Señor, que despides a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos la redención de Israel. En el Espíritu Santo él entendió, este niño es la redención, no solo de Israel, es la redención del mundo para que no sea condenado con los que no creyeron. O sea, ellos lograron ver la salvación del Señor. Pero ¿qué había detrás de ellos? Siglos, si no milenios del Israel esperando la promesa del Mesías. Quizás muchos ya ni siquiera lo esperaban. Eso nunca va a llegar. Mi abuelo decía de eso y ya se murió hace años y no ha pasado nada. Pero estos dos son ejemplos de aquellos que siguieron esperando hasta el final de sus días y lograron ver al Señor Jesucristo manifestado en la carne. Aunque sea como un niño, pues, pero sí, lograron ver el principio de esta gran promesa. Versículo 11 y 12, nuestro hermano Marlon que nos lo lee. Por favor, hermano Marlon. Capítulo 5, versículos 11 y 12. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo dice? Dice, bienaventurados sois, dice, cuando por mi causa, esa es la excepción. Porque a veces podemos ser vituperados tal vez por cosas terrenales, envidia, malos entendidos, lo que sea. ¿Qué es el vituperio? Es una manera de maldecir. Muchas veces pensamos que maldecir es solo decir maldito, pero realmente maldecir es hablar mal de la otra persona. Es un maldecir. Entonces, en este sentido, siempre recuerden la profecía. En las profecías hubo una profecía de uno de estos enviados del Señor que dijo, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Qué significa esto? Que aquellos que hablaban mal de Dios fueron los que terminaron hablando también mal de ¿quién? De Cristo. Oh, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz para que creamos. Jesús se levantó de entre los muertos y no creyeron. ¿Usted cree que iban a creer si Cristo bajaba de esa cruz? Satanás sabía que lo que tenía que hacer es evitar que Cristo muriera en la cruz. Porque sin la sangre no hay remisión de pecado. Pero cuando esa sangre se derramó y cuando Cristo fue muerto en la cruz del Calvario, cuando Cristo dijo, consumado es, el juicio de Satanás estaba completo. El juicio de Satanás estaba completo, condenado. Ese es el veredicto, hermano. Ahora él anda suelto y anda haciendo barbaridades. Anda haciendo barbaridades. Pero también, ¿por qué cree que está eso así? Porque el mismo corazón de la gente ha decidido rechazar a Cristo.
Sí. Buscar del mal, buscar del que los va a destruir. Hay gente que le rinde adoración a Satanás sabiendo que Satanás los va a destruir. Mire, pastor, en verdad, sinceramente, Templo satánico. son cosas que yo no lo puedo entender, Sí. ¿verdad? Que mucha gente se pone a adorar a Satanás, hasta por la televisión. Yo estuve mirando Sí. ese fue un colombiano de Colombia, Oh, ese hombre terrible, yo sé. que ese hombre Templo decía satánico. que ese era su Dios. Dice, Sí. yo no tengo que agradecerle nada a Dios, porque Dios no me ha dado nada. Que me ha dado a mí el diablo, y todo lo que yo tengo, Él es que me lo da. Sí. Óigame, a mí, digo yo no voy a ver eso, sinceramente. No lo quise ver. No, ¿verdad? No quise verlo porque... Se tiene algo más cara de diablo. Entonces, pero mire, más que enojarnos en realidad, ¿qué es eso lo que nos debería nosotros hablar? ¿Qué es lo que nos debería decir? Mire, esta sí es la palabra de Dios, No es porque palabra. esto dice que esas cosas van a pasar. Cuando usted lee Romanos capítulo 1, dice así: por cuanto no tuvieron a Dios como digno de glorificarle, dice, Dios los entregó a un espíritu engañoso para que crean en la mentira y en el error y no conozcan la verdad. O sea, al rechazar a Dios, al oponerse a Dios, Dios los ha entregado un espíritu de error, de manera que de ahí se derivan todas las corrupciones que vemos ahora. Los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres, y hay algunos que no saben ni lo que quieren ser. Animales, quieren ser objetos, quieren Oye, ser perros, quieren ser sinceramente, muñecos, quieren cualquier cosa. Porque la mente ha sido ya dañada. Porque al no querer aceptar la verdad y al no amar la verdad, tienen que dejarse llevar por la mentira. Y esta palabra es dura en ese sentido. Porque dice que luego de eso se derivan otra serie de perversiones. Vemos toda clase de barbaridad el día de hoy. Y esto nos lleva simplemente a reflexionar en esa verdad. Que la verdad ha resplandecido, pero los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque no querían que sus obras fueran reprendidas. Hay personas que prefieren mantenerse en la oscuridad. Nosotros no somos murciélagos, nosotros no somos vampiros. Nosotros no somos criaturas de la noche o de la oscuridad. No fuimos puestos en esta tierra para vivir en tinieblas. Fuimos puestos en esta tierra para que la luz de la salvación que Cristo resplandeciera sobre nosotros y fuésemos hechos hijos de luz. Y como hijos de luz tenemos que salir a la luz de la palabra de Dios, de Jesucristo, y reconocer, esto es lo que estaba malo con mi vida. Porque entre más rápido lo reconoces, más rápido podrás agarrarte el Señor me va a ayudar a salir de esto. Pero si no lo rindo ni a Dios, y mucho menos lo rindo a mí, ¿qué pasa? Soy esclavo del pecado. Esclavo. Jesús les dijo, si nosotros somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos. Le dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y muchos no lo entienden. Hay gente que en Nicaragua me odiaba, porque le decía, tú estás en la esclavitud del alcoholismo, de la droga. Hermano, ¿para qué le decía eso yo? Buscándome problemas. Pero se los decía porque aquel a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Y esta es una verdad que hasta el día de hoy se cumple para todos nosotros. Y para ellos también. Dice así, espérenme que no miro sin los lentes. Dice así, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Oiga bien, todavía no los estaban persiguiendo porque Cristo no había muerto, no había resucitado, no había venido el día de Pentecostés, dice, cuando vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Cuál es? Ahí está la salvedad. Si dicen mal de mí, dice, ve, anda robando, pero yo ando robando, entonces no están diciendo mal de mí, están diciendo la verdad. Yo debo de evitar eso. Pero si alguien dice, ve, ella andaba haciendo desastre, y yo estoy en mi casa guardadito con mis hijos y con Rosemary, bienaventurado soy cuando alguien dice mal de mí. Porque no es cierto que estoy haciendo esas cosas, estoy guardadito en mi casa. Entonces, para que eso pase, ¿qué tengo que hacer yo? Confiar en el Señor, Él es el que dio la palabra.
A veces nosotros, ay, dijo mal de mí, no, ya voy a ir a hablar con él y voy a arreglar esta cosa. No, no se arreglan humanamente las cosas. Se le dejan a Dios, porque esta bienaventuranza es Él la que la va a traer a cumplimiento, ¿verdad? Dice que vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea que no están diciendo la verdad cuando dicen estas cosas. Dice así, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, ¿qué es un galardón? No, el galardón sí es un premio. Un premio. Es diferente al regalo. El regalo es un don, una dádiva, eso es un regalo. Galardón es algo que usted se ganó, se lo merece. Ahí, si es por mérito, se lo merece, se lo ganó, usted trabajó. Entonces quiere decir que todas estas cosas que Cristo está diciendo, ¿cómo deben de venir? Por la perseverancia. Por la perseverancia. Quiere decir que yo constantemente debo de luchar porque mi corazón esté limpio. ¿Por qué razón? Porque si no lucho y bajo la guardia, ahí dentro un sentimiento malo, negativo, destructivo y me daña. Tengo que estar batallando todos los días con eso. Soy yo el que tiene que limpiarse del rencor, no dejar que me entorpezca. Ahora bien, miremos el otro ejemplo, dice, los pacificadores. Quiere decir que tenemos que perseverar en qué cosa? En predicar, en enseñar, a tiempo y a destiempo, decía Pablo a Timoteo. No te canses de predicar, no te canses de dar testimonio del Señor y de mí, preso suyo, dice. ¿Por qué tenía que dar testimonio a Timoteo de Pablo? No porque en Pablo estuviera la salvación, pero miren lo que está pasando Pablo por lo que ha creído en Cristo. Y si Pablo está dispuesto a padecer, ¿por qué no nosotros? No, si ese, en ese sentido el ejemplo, Pablo no iba a dar salvación a nadie. Pablo siempre lo dijo, no es en mí que soy salvo, hay un solo nombre bajo el cielo en que podemos ser salvos, ese es Cristo. Pero él está diciendo eso para que nosotros seamos motivados en nuestra vida de fe. Entonces habla de galardón. Ustedes van a encontrar pasajes donde dice, por lo demás me está guardada la corona de vida, la cual Dios ha preparado para aquellos que testifican de su nombre. Muchas veces uno dice, esas son solo para los pastores, esas coronas. No, si ustedes testifican en la calle, si ustedes le predican a su familia, ustedes también están haciendo la labor del evangelio. Es para ustedes también. Pastor, tengo una pregunta. Diga, ¿cuál es su Yo no pregunta? sé que a pesar de que Pablo se dedicaba a perseguir lo que adoraban a Dios Padre, Ajá. ¿verdad? A Cristo, al Dios Padre no. A Cristo. Claro, sí, Ok, lo que adoraban Claro. a Cristo. sí. Entonces, cuando lo hicieron preso a él, Ujú. que lo agarraron, que lo hicieron preso, se supone que le dieron la oportunidad a él de él hablar. Se supone que tenían que darle una Claro. oportunidad a Pablo Sí, de su arresto, ¿verdad? claro, Porque lo arrestaban. sí, Y él se supone que tuvo que explicarle a los guardias el encuentro que tuvo con Jesús. así es. Y lo hizo. Cuando usted lee el libro de los Hechos, capítulo 16, capítulo 19 y capítulo 21 del libro de los Hechos, son 3 instancias en las que Pablo da testimonio ante el rey Agripa, ante Félix, el procurador, de la conversión de él camino a Damasco. Ese pasa en el capítulo 9. No me pierda de vista eso. La conversión de Pablo en el camino a Damasco, cuando Cristo se le aparece con un resplandor, con la voz que dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor, para que yo te persiga? Yo soy Jesucristo al que tú persigues. Tú no estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Y ahora tú vas a ver quién soy yo. Quedó ciego. 3 días ciego. Y él sabe que no era un asunto de voluntad, yo voy a volver a ver, tengo que pensar positivamente. No, hasta que Dios trajo a Ananías a él, Ananías a él. que le pusiera las manos. No es el Ananías del capítulo 5 de los Hechos, era que muere por... Ananías ese ya había muerto por mentir al Espíritu Santo. Pero es Ananías el anciano, ¿verdad? En la calle que se llama Derecha, entró y estaba Pablo esperando la respuesta de Dios, ayunando, y le puso las manos y recibió la vista. O sea, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Oh, Dios mío. ¿Cómo es esto de que yo estoy persiguiendo, yo estoy matando, yo estoy echando presa a la gente que dice que un tal Cristo se levantó, que fue a la cruz, fue muerto, se levantó de entre los muertos, y yo no creo, pero me lo hallo camino nomás?
No digo que eso es algo grande, ¿sí? Mi amado hermano, por eso Pablo no admitía. ¿Por qué se peleó con Pedro? Otro diría, ¿qué clase de hermano este Pablo peleando con Pedro? El problema de Pedro era que a la hora de ver la presión de la multitud, Pedro se convertía en otra persona. Doble ánimo. Y Pablo no era así. A Pablo lo garrotearon, lo apedrearon, lo azotaron, lo metieron a la cárcel y Pablo lo que decía en eso se mantenía. Tanto así que cuando Agripa ve el testimonio de él, le dice, platicando con Félix y con la esposa, con otros, eran 3, le dice, no hay nada por lo que debemos tener. Si él no hubiera dicho que quería tener audición con César, lo podríamos dejar libre hoy. ¿Nos gusta César? Claro, con el emperador. Probablemente eso fue lo que le costó la cabeza a él, ir a testificar delante de César. No se registró nunca nada de eso, de lo que Pablo habló con César, jamás se registró. Pero si Pablo logró hablar con César, a César le dijo que hay un Cristo en los cielos. Así que ese César no le gustó, pero tampoco murió sin conocer, porque escuchó la palabra, aunque no le gustó. Esta es la perdición de muchos hombres. Todos se proclamaban Dios. El requisito de un ciudadano romano, uno de los requisitos civiles, era rendirles adoración como dioses, como hijos del sol, como hijos de Dios. Hombres perversos, con toda clase de delitos éticos, morales, depravaciones que ustedes no tienen idea. Cualquiera que ha leído un poquito de historia romana sabe que estos hombres estaban perdidos en sus mentes, en sus corazones y en sus espíritus. Pero en medio de esa maldad resplandecía la luz de Cristo, de manera que aunque la persecución se agudizaba, los hermanos perseveraban en amor al Señor. Amén. Entonces vemos todas estas cosas que son para nosotros también consuelo, porque de estas cosas habla el Señor. Se cumplieron en nuestros primeros hermanos, la iglesia primitiva, y de alguna manera hoy, si no se están cumpliendo, se van a comenzar a cumplir conforme los tiempos avancen hacia el fin. Y nosotros también tendremos que pasar por ciertas dificultades, persecuciones para testificar de Cristo también. Amén. Hermano Rafael, por favor, para que ya comencemos a orar, veamos los 2 últimos versículos del día de hoy, que serían los 15 y 16, ¿verdad? Oh, perdón. No, el 13 y 14. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanecieres, ¿con qué será salada? No sirves más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces vemos ahora que por primera vez el Señor, después de dar la última bienaventuranza, ¿verdad? Ahora comienza sinceramente a comunicar las verdades del reino de Dios por medio de parábolas. La parábola es una ilustración. Lo que hace, o lo que obliga a esa ilustración es a tratar de identificar los elementos de ella y la relación que hay entre estos para que yo pueda conocer una verdad que se me quiere enseñar. Y vamos a ver el ejemplo. Dice, vosotros sois la sal del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, perdón. La sal de la tierra. Mas si la sal perdiere ¿qué dice? Si la sal perdiere, dice, mas si la sal se desvaneciere, o sea que perdiere su capacidad de salar. Ahora bien, detengámonos ahí, un momentito. En aquel tiempo no existía el refrigerador. No existía, ¿verdad? O sea, si usted cazaba un animal y usted no salaba la carne se podría. Entonces, ¿qué hacía la sal? Le cubre. Correcto, conservaba la carne, sí, pero evitaba que se pudriera. Si la pudrición, el daño, le llamamos corrupción, ¿qué es lo que hace la sal? Evita la corrupción. Y esto es lo que ustedes y yo debemos de ser en este mundo.
que la corrupción por la cual los hombres le dan la espalda a Dios no prevalezca entre nosotros. De manera que si somos la sal de la tierra, deberíamos de evitar la corrupción que quiere quitar la gloria de Cristo, evitar que Cristo sea predicado, evitar que Cristo se conozca y ser realmente aquella parte de la tierra que comunica al Creador. De manera que todo lo que esté en contacto con la sal permanece, no se corrompe, no se corrompe. No se corrompe. ¿Por qué la insistencia mía de perseverar en la doctrina? Para que no saquemos de la Biblia otra aplicación que sea diferente a la que Dios da. Porque si hacemos eso, eso también trae como resultado corrupción. Y nosotros somos la sal que evita esa corrupción. La razón por la que resistimos falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, ¿por qué es? Porque son agentes de corrupción y la sal del mundo, de la tierra, que son ustedes, no debería de permitir esa corrupción. ¿Cómo evitamos esa corrupción? Número 1, tenemos la ayuda del Espíritu Santo que está con nosotros y que mora en nosotros. Número 2, nos preparamos en la palabra de Dios. Esto que ustedes están haciendo aquí, ustedes lo van a recordar. Los años van a pasar y se van a hacer viejitos, como yo también me voy a hacer viejito más rápido que ustedes porque soy mayor que la mayoría de ustedes. Pero, ¿ah? Van cerca, pero no están ahí conmigo, ¿verdad? pero ahí van a ir recordando. Quizás yo no voy a estar aquí, pero un día Isaac va a ser un hombre y se va a acordar cómo entre los hermanos él tomaba la Biblia y la leía enfrente de nosotros. Nosotros somos la sal. Y mientras Cristo sea el conocimiento, la corrupción del mundo no entra aquí para quitar la gloria de Cristo. Amén. Entonces, ese es el sentido de la sal. Pero dice Cristo, si la sal se desvaneciera, si la sal deja de tener esta propiedad, ¿qué pasa? No es diferente a la arena que está afuera. Sí. Es más, la gente después de usar la sal, ¿qué hacía? Cuando ya la quitaba, ¿qué hacía con esa sal? Ya saló la carne. Sí. La tiraba al piso, ahí pasaban los animales y las pisaban. Sí. Eso es hollar, dice, hoy serán holladas. Pisarla, será hollado. Ese es el primer ejemplo. La otra parábola, óigame bien, porque aquí es donde quiero que usted tome cuidado. Aquí hay que usar hermenéutica. Jesús les dice, ustedes son la luz del mundo. Antes de esto, Jesús había enseñado, yo soy la luz del mundo. Pónganme atención a lo que le voy a decir. Si Él dice que Él es la luz del mundo, ¿por qué dice que nosotros somos la luz del mundo? Hay dos aplicaciones para esto. Número 1, al venir a morar en nosotros el Espíritu Santo, somos hijos, claro, al recibir a Cristo somos hijos de luz, por lo tanto somos la luz del mundo. Pero no en la medida de Cristo. Miren lo que dice aquí, vosotros sois la luz del mundo. Ejemplo, una ciudad asentada en la cima de un monte. Detengámonos ahí. ¿Quién es la ciudad? Nosotros. ¿Quién es el monte? Dios. Por eso es que nosotros somos la luz del mundo. Sin ese monte, esa ciudad está en el planicie y nadie la ve. Nadie la ve. Pero porque está encima del monte, es visible a todos los hombres. Ustedes son hijos de Dios, hijos del reino de Dios. Ustedes son visibles, no son invisibles. El mundo trata de hacerles creer a ustedes son invisibles. No, ni quiera Dios, usted hace una cosita y lo primero dice, mira, el hermano Cristóbal cómo se comportó. Lo primerito que hace. ¿Ah? Y no es que nadie veía a Cristóbal, no es que nadie sabía a Cristóbal. Ah, pero cuando Cristóbal, mira Anthony, ay, y dice que es cristiano. O sí, o cometió un error. Y tal vez usted sí sabe que hizo algo malo porque somos humanos. Pero no tiene que ver nada con el hecho de que la dádiva, el don en Cristo Jesús para ser hijo de Dios es de Él, no es de nosotros. Pero realmente somos esa casa encima de la colina. Entonces cada uno verá, ve lo que hizo Anthony, ve lo que hizo Verónica, ve lo que hizo Cristóbal, ve lo que hizo Luis. Mira la hermana Ana, ay, el hermano Rafael, mire ese pastor. Así es. Hermano, el problema es que no nos miren.
Pero si realmente te están viendo es porque hay algo de Dios en ti. Y muchas veces, aunque no lo entendamos, es la incomodidad del mundo. El mundo no está contento con las cosas de Dios. Por lo tanto, si a él lo menospreciaron y lo rechazaron, también nosotros pasaremos por este vituperio. Amén. Amén. Entonces, sí, hermano, diga. Oh, perdone, sí es cierto, mire. Como el hermano Luis toma el turno, leamos entonces el 14 y el 15, ¿verdad? No, el 15 y el 16, perdón. Pase, por favor. ¿Te la había leído? Oh, Dios. Estaba calladita, yo no sabía que... No, hermana, pues que yo estaba esperando ya, lo último. Mansedumbre, esperando. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Los ejemplos que nos da. Ahora bien, cuando dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. ¿Qué es un almud? En aquellos entonces, ¿verdad? En el pasado, cuando se encendían las luces no eran eléctricas, eran con velas. Con vela. Entonces, la forma de apagar las velas era una copita invertida. A veces era larga para que no sintieras el calor o te quemara, pero una copita invertida. Entonces, usted la ponía encima de la vela y la dejaba caer. Cuando usted quita la fuente que alimenta el fuego, que es el oxígeno, se apaga. Un secreto aquí para todos ustedes: cuando estén cocinando y por alguna razón les agarre fuego el aceite que están friendo y agarre fuego y se vea feo, lo único que usted, no entre en pánico, lo único que usted tiene que hacer es buscar una tapa, una cobertura y ponérsela encima. Se fue el fuego. Al no tener oxígeno, el fuego muere. Aquí lo que está diciendo, ustedes fue puesta la luz de Dios, el fuego de Dios, pero no es para que ustedes insistentemente lo apaguen. Muchos de nosotros queremos apagar ese fuego. ¿Quiere que te diga cómo es la primera manera que tratamos de apagar ese fuego? Dejando de congregarnos. Nadie nos quitó, nosotros queremos apagar ese fuego. Sí, claro, porque ya la vez que uno deja de venir, Nosotros queremos. se apaga ¿Correcto? el fuego, ¿verdad? Claro. Porque si fuera el caso que ya no vengo aquí, pero voy a otro lugar, bien, sigues perseverando en el Evangelio. Pero si te vas de aquí y ya comienza como que nunca, si te vi no me acuerdo, ya es otro problema. Esa es una forma de apagar el fuego. Entonces dice aquí, no es la forma correcta encender la luz para ponerle un almud. La idea es encender una luz y ponerla en el lugar más alto, porque desde el lugar más alto alumbra todo lo que está bajo ella. La idea es que el conocimiento de Dios que hay en mí, debería yo de buscar transmitirlo a otros. Amén. Le he dicho muchas veces, yo entiendo en el mundo y en la vida, yo voy a encontrar criticismo. Es parte del ministerio. Es más, el que no se prepara para el ministerio, entendiendo que en algún momento va a ser criticado, no está listo para el ministerio, ¿verdad? Pero, claro, tropieza y falla. ¿Por qué? Porque no espera la crítica, simplemente dice, bueno, si me están criticando, mejor me voy, ya no sigo. ¿Verdad? La idea es que cuando usted vea ese criticismo, usted mismo haga un análisis, ¿ok? Este hermano, esta hermana, esta persona me está criticando. Está haciéndolo de la mejor manera. Imagínense que yo llegara donde está mi hermano Luis y mi hermano Cristóbal, trabajan haciendo, ¿cómo se le llama eso? Perdonen mi ignorancia, pero el sheet rock, ¿verdad? El empastado, correcto, el terminado, el acabado de las paredes, ¿verdad? Yo no trabajo en eso, ¿right? Pero yo llego donde está trabajando Cristóbal y Luis y les digo, ve, eso está mal. ¿Qué es lo primero que me van a decir ellos? ¿Y por qué? Son mis hermanos, pero ¿de qué está hablando? Y me lo van a decir con razón. No es malo que me lo digan. ¿Por qué? Porque ellos lo hacen todos los días y yo ni siquiera sé cómo agarrar la espátula.
¿Me estás entendiendo? O sea, sé que tenemos que ser humildes y sé que tenemos que ser mansos, la Escritura dice. Pero también hay ciertas cosas en las que ellos me van a ayudar a mí a llevar a la cordura. Usted puede saber de otras cosas, pero este trabajo es el que hago yo todos los días, ¿verdad? Yo no sé el trabajo que hace mi hermano Anthony, pero si él hace su trabajo y yo llego y lo critico sin haberlo hecho nunca, sin haber pasado por el aprendizaje que él ha pasado, la experiencia que ha pasado, hay algo malo en eso. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, yo les trato de decir todo esto para que comprendamos. ¿Sí? La luz del mundo es para eso. Para entender que con la gracia que Dios pone sobre nosotros, número uno, es visible. Y si es visible, ¿qué crees que pasa? Hay unos que ven para aprender, para ser iluminados por la verdad, y hay otros que ven para dispararle y para poner el almud y apagarlo. ¿Sí? No, es que es la verdad, hermano. Yo no te voy a vender otra cosa que no es el Evangelio. Tú tienes que entender esto. Mira, el diablo está así listo, que si él sabe por dónde te va a hacer tropezar, es lo primero que va a traer a donde estás tú. Para que tú no sigas en los caminos del Señor, para que tú no perseveres en la palabra de Dios. El diablo eso es lo que está haciendo, sí. Hermano, yo me acordé ahora. Es que estaba buscando una película y me salió ahí estaba un pastor predicando y en eso se le apareció una mujer con paños menores al lado y cuando le volteó me dice, uy, no sabía que tenía el diablo al lado. Pues, pero que uno se ríe, pero en realidad lo que está diciendo le está diciendo en un sentido espiritual, porque él sabe cuál es el objetivo del diablo al traer eso, ver si lo puede hacer tropezar, caer, tentar. Y todos nosotros somos vulnerables a eso. Tenemos que entenderlo. Es muy importante que lo podamos discernir porque es parte del crecimiento de nosotros. Bueno, no me voy a extender más porque tenemos que orar por los hermanos y por todas las peticiones. Amén. Si hay alguna pregunta para finalizar, quedamos en el 16, ¿verdad? El 16. Bueno, entonces seguimos con Jesús y la ley. Tal vez voy a tratar de hacerlo más pequeño. Ni les puse aquí, pero hacer más pequeña la letra, ¿verdad? Más versículos. Mira, la letra me quedó muy pequeñita, pero bueno. Entonces, bueno, no se lee, ¿verdad? Es que ahí puse los 58 versículos, los 48 versículos. No se ven. Pero ya cuando quite los primeros 16 se va a ver el resto. Pero, ¿verdad que sí? No, sí. Pero gloria sea al Señor porque podemos avanzar así y esto es bueno. Ahora, una cosa que antes de pasar a la oración que ustedes pueden hacer si lo desean, cuando tengan su lectura, su tiempo devocional y encuentren una palabra complicada, subrayenla o con un resaltador, márquenla o escríbanla fuera en un papelito y tráiganla aquí para preguntar la lectura de dónde la tomaron y la palabra para ver si podemos practicar buscando significados con el diccionario. En este caso, la palabra que encontró nuestra hermana Ana en su lectura es almud. Hoy ya no oímos de esas cosas. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenemos es un switch que enciende y apaga la luz. Pero en aquel tiempo era el fuego para encender la velita y el almud para apagarlo, ¿verdad? Bueno, vamos entonces, si no hay alguna otra petición de oración, vamos a orar por todas estas peticiones. Amén. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor en esta noche por tus misericordias y tus bondades. Gracias por la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos. En esta noche oramos e intercedemos los unos por los otros, Señor. Queremos rogarte en esta noche, Señor, por todas las vidas, las familias que están en el camino de este huracán, de esta tormenta tropical que va a afectar Nicaragua, Honduras y probablemente algún otro país de Centroamérica. Señor, guarda las vidas de todas aquellas personas, guarda los que han creído en ti, Señor, como hijos, y guarda los que no han creído para que tengan la oportunidad, Señor, de recibir el Evangelio para salvación y vida eterna. Te pedimos también por las personas que estuvieron trágicamente en la trayectoria del huracán Ian, Señor, en Cuba, en Florida y en Sur Carolina y en North Carolina, también en Georgia. Señor, sé tú trayendo consuelo a aquellos que lamentablemente perdieron seres queridos y sé trayendo también paz a aquellas personas, Señor, que quizás en este momento humanamente con sus ojos ven solamente destrucción, pero te rogamos que ellos logren alcanzar a ver tu gracia,
tu favor, tu misericordia, porque todavía están vivos, Señor. En esta noche oramos por nuestros hermanos en la fe, pedimos por nuestra hermana Gloria Disco Aguilar, te pedimos por esa cirugía en su oído izquierdo, Señor, gracias por permitir que este tumor que tenía ella fuera extirpado. Ahora te rogamos por su recuperación, Señor, que ella pueda seguir creciendo en los caminos de la fe. Y junto con ella oramos por la salvación de sus hijos, Raúl Antonio Aguilar, Dialis Marisa Gómez, Ana Elizada Aguilar, Manrique Javier Aguilar y Kenia Bartola Aguilar. Pedimos por nuestro hermano Javier Andrés Vega Armijo, su esposa Juliana Michelle Toledo. Pedimos por ellos como matrimonio. En esta noche queremos rogarte por la vida de Angeline Vega. Señor, te rogamos por ella, por esta fractura que recibió en su bracito, Señor. Gracias porque los médicos pudieron intervenir, operar, pero ahora te rogamos que después de esta cirugía Angeline pueda recuperar la movilidad y la fortaleza en su bracito. Ayúdale a seguir luchando y batallando con este problema que han encontrado también en su sistema inmune, Señor, para que ella se fortalezca, Señor. Que ella se fortalezca en su cuerpo, en ti también, conociéndote a ti, se fortalezca en espíritu también, Señor. Rogamos por la vida de Andrea Vega y Anaí Vega, Señor, en ellas glorifícate también. Y por Angelita Robles, abuelita de nuestro hermano Javier, te pedimos, Señor, en ella te glorifique. Rogamos por nuestro hermano Segundo Beltrán, su esposa Blanca, y pedimos por la vida y la salvación de Nelson Rojas, hermano de nuestra hermana Blanca. Pedimos por Luz Vélez, por sus hijos Jorge y Luz, glorifícate en esta familia y ayúdales en su crecimiento espiritual. Pedimos por el pastor José Castro, por su esposa Patricia, rogamos por toda la familia, sus hijos, nietos. Te pedimos también, Señor, por la vida de Jaime y de su yerno Cris. Te rogamos, Señor, en general por él, por su vida de ministerio, para que continúe predicando la palabra de Dios, Señor. Te pedimos por nuestro hermano Rafael Luna, pedimos por él, por su vida, por su fortaleza espiritual y su salud. Rogamos de tu misericordia sobre él. También pedimos que tu mano y tu obra perfecta se completen en la vida de Dionisia y ella pueda conocerte, Señor. Pedimos por la vida y la salvación de Nicole Castillo, David Samuel Luna y Jason Rafael Luna, que puedan crecer en el conocimiento de Cristo Jesús para salvación y vida eterna. Pedimos por Ramona, por su esposo Moisés y su hija Emi, Señor, allá en República Dominicana. Rogamos por ellos, por su vida espiritual y su crecimiento. Pedimos por la vida de Josefina, Esperanza y Miriam, encomendándolas a ti, Señor, que tu gracia y tu favor y tus bendiciones nunca se aparten de ella. Pedimos por la vida y la salvación de José Montesinos, en él te glorifique, Señor. Rogamos por Alex y su esposa, y también, Señor, rogamos por la vida de esta dama llamada Negrita, en cariño, Señor, por la familia. Rogamos por su salud, Señor, que ella pueda recuperarse, que ella pueda conocerte en estos tiempos difíciles de hospital, Señor. Pedimos también por su esposo, para que no se deje dominar por el vicio del alcohol, Señor, sino que sea un tiempo en el que él te busque y te glorifique, Señor, y vaya conociendo y aceptando tu voluntad. Pedimos por el pastor Dayan Moisés Montañez Ibarra, por su esposa y sus 4 hijas, y por la predicación del Evangelio en Guayaquil. Te pedimos que la salvación, Señor, se inunde como una ola todo el territorio de Ecuador y allí te glorifique, Señor, allí glorifiques tu nombre. Pedimos por nuestro hermano Gabriel Mejía, su esposa Brenda Soto. Rogamos por ellos que tu gracia y tu favor les dirijas, Señor. Si tú no les das sabiduría, Señor, ellos no la podrán encontrar por sí mismos. Ten misericordia de ellos, dales toda bendición, toda gracia y favor. Dirígeles siempre en el nombre de Jesús. Pedimos por la vida y el crecimiento de sus hijos, Analí, Gabrielito y Josué Ibrahim. Glorifícate en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Rogamos por nuestro hermano George Ruiz, por su esposa Marisabel Usuriaga. Pedimos por sus 2 nietecitos y también la vida de sus hijos, Christopher Ruiz, Yesenia Torres, Santiago Torres con su esposa Ashley McCain, Iris Ruiz y Richard Ruiz. Señor, glorifícate en toda la familia. Pedimos por la vida de Ricardo y Olguita, por sus hijos y nietos y bisnietos allá en Cuba. Te rogamos por la vida de ministerio en la isla de Cuba también. Te pedimos por Denis Román, por su tratamiento y su salud. Y también te rogamos por la vida de Hugo Monroy, Señor, glorifícate en él. Pedimos por la vida de Douglas Leinberg y su esposa Loli Hinojosa, por toda la familia. Rogamos de tu gracia, de tu crecimiento en la vida de ellos, Señor. Pedimos por la vida de James y Amalín Hoyt, por sus hijos, Señor, que puedan crecer en tu verdad y en tu palabra siempre. Pedimos por Samuel Elí Rivera, su esposa Maricel Padilla Guerrero, allá en Puerto Rico. Glorifícate en ellos, guárdalos, Señor, en todo bien.
Te pedimos por la vida de sus hijos, Samuel David Rivera y su esposa Yunalín Rivera, junto con su hijo Samuel David Rivera Jr., y también por Sofía Rivera y su esposo Ethan, Señor. Pedimos por la vida de nuestro hermano Froilán. Rogamos por él, por su crecimiento espiritual, por la vida de ministerio. Pedimos por la vida de sus padres y su salud, Braulio y Saúl Ortiz, allá en México. Pedimos por Ofelio Ortiz, por su crecimiento espiritual después de haber confesado a Cristo como Salvador. Pedimos por Alondra, por el bebé Froilán y por su esposo como familia. Bendíceles y dirígeles siempre en su caminar, Señor. Pedimos por Jenny y por su esposo que te ruegan por un bebé. Te rogamos por la vida, la salud y la salvación de Angélica Domínguez y David Domínguez, Señor. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos. Pedimos por nuestra hermana Juanita Bajaña, su mamá Lidia en Ecuador. Rogamos por salud y fortaleza y crecimiento espiritual. Pedimos por nuestra hermana Gardenia, su esposo Eric, como matrimonio, como familia. Glorifícate en ellos. Pedimos por Jorge y su esposa, por la vida de nuestra hermana Amada y su esposo Edgar Almonte, junto con sus hijos Tanisha, Alex y Sofía. Pedimos por nuestra hermana María y su esposo Austin, junto con sus 2 niños, y la vida de Justin, Señor. Rogamos por nuestro hermano Edgar Almonte, su esposa Amada Navarrete. Te pedimos por sus hijos Tanisha, Alex y Sofía, que puedan crecer en tu palabra y en tu conocimiento, Señor. Rogamos por los papás de nuestro hermano Edgar, Andrés y Lorenza, para que sigan creciendo en su vida de fe. Te pedimos por Lorraine, la salvación de su esposo Anthony y la vida de sus bebés Noel y Luna. Rogamos por Andrés Almonte Jr., por la vida de del señor Héctor Navarrete. Señor, te rogamos por su salvación y su salud. También te pedimos por Steve Remeler, Señor. Te rogamos por su salvación y por su salud ante este diagnóstico negativo de cáncer de pulmón. Pedimos por la vida y el crecimiento espiritual de Oscar Castañeda, Jeremy Herbert y Waldi Paniagua, Señor. Pedimos por la vida de Inés Valerio, por la salvación de Luis Didier y por Lorraine Carrier, Señor, por la situación de su corazón, que tú le des salud y fortaleza. Pedimos por Claro Cepeda y su esposa Luz Cepeda. Rogamos por la vida de sus hijos David y Alía, Señor, en ellos glorifícate grandemente. Pedimos juntos por nuestra hermana Janet Vanegas. Pedimos por ella y por la salvación de sus hijos Juan, Tamara, Gerald y Reina y Daniel, Señor. Glorifícate en la vida de todos ellos, Señor, y que puedan conocerte como único y suficiente Salvador. Pedimos por la vida de nuestro hermano Milky Caraballo, por su esposa Stephanie, por sus hijos. Glorifícate en la vida de ellos. También rogamos por nuestros hermanos Yanoel González y su esposa Leina Ramos. Pedimos por ellos como matrimonio, como familia. En ellos te glorifique, Señor. Pedimos por Alanis Cardona, por sanidad en su corazoncito, Señor, y en su cerebro, en sus pulmones. Glorifícate, Señor, en ella. Rogamos por Gloria, la mamá de nuestra hermana Leina, y también por Yarisa, su hermana. Pedimos que te glorifiques en ellas y que te conozcan como único y suficiente Salvador. Pedimos por toda la familia Cardona Ramos, que en ellos te glorifiques, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Queremos rogarte en esta noche por la vida de nuestros hermanos Cristóbal Enrique y su esposa María Verónica Alvarado. Pedimos por ellos como matrimonio, como familia. En ellos te glorifiques, Señor. Pedimos por la vida de José Eduardo, Isaac y Emanuel. Glorifícate en ellos y que crezcan como hombres que glorifican tu nombre. Pedimos por José Enrique Castro, su salvación. Pedimos por también la salvación de Yulisa Castro, Valeria y Valentina. También te rogamos, Señor, que crezcan en el conocimiento de Cristo Jesús. Pedimos por la vida de Daniel Perdomo, encomendándolo a ti, Señor, para que en él te glorifiques. Rogamos por Mirja Enrique, Señor, por su hija Sailo Yelena, Señor, en ellas te glorifiques. Dale salud, dale salvación y fortaleza en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos también, Señor, por la vida de nuestra hermana Luz de Barro, su esposo Richard de Barro. Rogamos por restauración, Señor, que solamente tú puedes lograr en el nombre de Jesús. Pedimos por la vida de sus hijos Michelle de Barro, Richard de Barro. Encomendamos la vida de Richard de Barro como policía de la ciudad de Nashua, Señor. En él te glorifiques y que él, junto con todos los otros policías, no solo de Nashua, pero de todo el estado de New Hampshire y de toda esta nación, puedan honrar y glorificar el ministerio de justicia que has encomendado en sus manos. En esta noche pedimos por nuestra hermana María Racino. Rogamos por la salvación de sus hijos, Pablo Andrea, Diana Carolina y Fabio Eder. Señor, los encomendamos a ti, a tu gracia redentora, Señor Jesucristo, que ellos puedan conocerte y seguir tus caminos.
Te pedimos, Señor, en esta noche por la vida de nuestra hermana Carmen Hernández, la vida de su hijo Dylan Mahaffey. Pedimos por toda la familia, tanto en Lawrence como allá en Puerto Rico y en North Carolina, que te glorifiques en todo, Señor. Te rogamos por nuestra hermana Esther Sofía Fernández, sus hijos Eric y Jorge Martínez. Los encomendamos en tus manos de misericordia y de amor para que dirija sus vidas y sus pasos. Pedimos por nuestro hermano Jorge Martínez, su esposa Vicky Martínez, y pedimos por la vida de sus hijos Anne-Marie y Alan Martínez. Glorifícate en todo, Señor. Rogamos por nuestro hermano Gerardo, su esposa Alondra y su hija Paola. Pedimos protección, sabiduría y dirección para ellos aquí y para toda la familia en México también. Pedimos por nuestra hermana Judith Patiño, por la vida de su esposo Rafael Arcadio. Rogamos por ellos, por todos sus hijos, nietos y bisnietos allá en Colombia. En ellos te glorifique y que sean generaciones que conozcan tu nombre y te glorifiquen. Rogamos por José Augusto en su salud y por todo el resto de la familia. En ellos te glorifique, Señor. Tu gracia y tu favor alcance a todos y cada uno, Señor. Pedimos por el niñito Benjamín, de 5 años, con cáncer, Señor, en sus huesitos. Señor, que tú te glorifiques en él y que hagas el milagro, la obra que glorifique tu nombre, Señor. No pedimos glorias para nosotros ni para los hombres, rogamos que tu nombre sea glorificado en la vida de Benjamín, Señor. Te pedimos por la vida de Melissa Alcerro, su esposo y su hija, en ellos glorifícate y ayúdales en su crecimiento espiritual, te lo rogamos. Pedimos por Adalgisa Cuevas, por su esposo y sus hijos, Señor, glorifícate en toda la familia y que puedan conocerte y seguirte, Señor. Rogamos por nuestros hermanos Luis y Ana Gómez, encomendamos su vida, su matrimonio, su hogar, en tus manos de misericordia y de amor sean guiados en toda verdad. Pedimos por la vida de sus hijos Marlon, Kevin y Fernanda, levanta de ellos hombres, Señor, y una mujer que glorifiquen tu nombre, que sean llenos del Espíritu Santo, llenos de toda gracia y de todo favor, para caminar por la vida glorificando tu nombre, Señor. Te pedimos en esta noche por la vida y la salvación de María de Rosario Lainez, por la salvación de Dialix y su esposo, la salvación de Raúl Aguilar. Pedimos también por la vida de Daniel y Rosibel Mejía y por Larisa Andará, pedimos por su salvación, Señor, y dirección. También te pedimos por la vida de Lian Mejía, Señor, rogándote que este procedimiento para reducir el efecto de la encefalopatía funcione, Señor, y él pueda recuperar la salud y que sea en su vida testimonio de tu mano y tu poder para ayudarle, Señor. Pedimos por nuestro hermano Jorge Bardales, su esposa Ana Bardales y sus hijas. Pedimos que sean guiados por tu mano, Señor, por tu voluntad y tus propósitos. Rogamos por la vida de nuestros hermanos Alfredo y Anita Hurtado. Pedimos por sus hijos, Señor, David, Samuel y Sebastián. Los encomendamos a ti, Señor, junto con los padres y los hermanos de nuestra hermana Anita que viven en la misma casa. Pedimos por el resto de la familia, por su salvación allá en República Dominicana, también por el hermano de nuestro hermano Alfredo en Canadá y por toda la familia en México, Señor, que puedan conocer y glorificar tu nombre. Pedimos por la vida y la salud de nuestros hermanos Francisco y Francia Banks. Los encomendamos a ti, Señor, para que sigan creciendo en tu palabra, en tu sabiduría y en tu voluntad. Señor, ayúdeles, Señor, aquellas cosas que tienen en su corazón, si son conforme a tu voluntad, en tu gracia concédeselas, Señor, para que ellos tengan siempre el testimonio de que tu voluntad y tus propósitos están para cumplirse en ellos. Te pedimos por la vida de sus hijos, Miguel Ángel Banks con su esposa Marisol y su hijo. Rogamos por la vida de nuestros hermanos Herminia Maldonado y Marcos Maldonado, su esposo. Pedimos por sus hijos Marquito, su esposa Jamie y sus hijos Isaiah y Ezequiel, Señor. Te rogamos por la vida de Luis Maldonado, su esposa Anabeliz y sus hijos Matthew, Joshua y Luca. Glorifícate en todos ellos, Señor. Pedimos por la vida y la sanidad de Carlos Viera, por su salvación también. Te rogamos por él, Señor, tu gracia y tu favor le encamine a toda verdad. Pedimos por la vida de Carlos Banks, su esposa Bernarda, sus hijos Jacob y Jeremiah. Te rogamos por la vida de Catherine y de Mike Stover. Señor, como matrimonio, glorifícate en ellos. Ayúdales, Señor, para que tu luz resplandezca en sus vidas, Señor, y sean guiados siempre por tu voluntad. Pedimos por sus hijos Noah y Natasha, Señor, que toda la familia esté llena, Señor, de tu Espíritu Santo. Pedimos por la vida y la salud de Wilson y su esposa Esther Maldonado. Pedimos por sus hijos Josie, Sam y su esposa Sam y su hijo Eli. También la vida de Rachel y su esposo, junto con Michelle. Te pedimos por todos ellos, Señor, que en este momento se han visto afectados por el COVID-19.
Señor, que tú les traigas, Señor, restauración y salud pronto a sus vidas, Señor. Fortalécelos en el poder del Espíritu Santo y restáuralos conforme a tu voluntad. Pedimos por la vida de nuestra hermana Esperanza Viera allá en Ecuador. Señor, rogamos por su salud, pero también por su crecimiento espiritual en el conocimiento de Jesucristo. Pedimos por la vida de Santiago y su esposa Gloria Maldonado. Pedimos por ellos como matrimonio, como familia, te glorifiques en ellos. Pedimos por la vida de Andrew, de Chris y de Grace. En ellos también glorifícate, Señor. Sé guiando sus vidas, Señor, siempre en tu bondad y en tu misericordia. Pedimos por la vida de nuestro hermano Esterwin Cruz Marte. Pedimos por su esposa Cindy Cristancho, sus hijas Megan Velázquez y Sara Cruz, Señor, glorifícate en ellos como familia. Rogamos por la vida de Cristina, Marte, mamá de nuestro hermano Steven y sus hermanos en República Dominicana también. Pedimos por el señor Alberto Cristancho Alarcón y su esposa Miriam Corredor Velosa. Los encomendamos a tu voluntad y a tus propósitos. Rogamos por la vida y la salvación de Jaime Patricia Cristancho, Julio César Cristancho, y te pedimos que tu gracia y tu favor continúe guiando la vida en sabiduría de nuestra hermana Linda Giraldo también, Señor. Glorifícate en la vida de ella. Te pedimos por nuestro hermano Jorge Mero, su esposa Isabel Pérez. Te rogamos por la vida y la salvación de sus hijos, Jorge, Esther, Melba, Silvia, nuestra hermana Diana Mero Pérez, junto con su hija Manuel, la vida de Teresa de Jesús Damián, por sanidad y misericordia te rogamos, por José Luis Damián Pérez, por este tumor cerebral, Señor, y el procedimiento que es necesario que lleven adelante, y por Evelyn Fernanda Damián Pérez. También pedimos por la nieta de ellos, Anita. Glorifícate en ella, Señor, y obra con tu poder y tu gracia. Pedimos por Luis y María Maya, rogamos por sus hijos Brian, Jean Paul y Grace. También te pedimos por la señora Blanca, mamá de la señora María, y te glorifiques también en los hijos de Humberto, que tengan consuelo en tu voluntad y tus propósitos. Pedimos por Juan Bautista Ayala, su esposa y el resto de la familia. Glorifícate en ellos, Señor, sellando sus vidas con el poder del Espíritu Santo también. Rogamos por Rosemary y por mí, Señor, por nuestro hogar, nuestro matrimonio. Gracias por todas tus bondades y misericordia para con nosotros. Continúa también obrando en nuestras vidas conforme a tus propósitos y a tu voluntad. Rogamos por la vida de nuestros hijos, Gustavito y Liam. En ellos, Señor, levante hombres que glorifiquen tu nombre y que vivan para tu gloria, Señor. Pedimos por mi mamá Ruth allá en Nicaragua, por su salud. Rogamos por la salud y la salvación de mi suegra Hilda Sánchez y de mi suegro José Van. Señor, los encomendamos en tus manos de amor y de misericordia. Pedimos por la vida de Justin y Brian para que puedan crecer como hombres que glorifican tu nombre. Pedimos por la vida de Milka Espinosa, sus hijas Naim y Alina. Glorifícate en ellas y dale sabiduría en todo. Dirige sus pasos, Señor, en tu voluntad y tus propósitos. Pedimos por Silverio Núñez y toda la familia Núñez López también, Señor, rogando que te glorifiques en ellos. Pedimos por Denis Espinosa, su esposa Carolina y sus hijos Katia e Ian, que puedan venir, Señor, con toda confianza y certeza a depositarse en la verdad de Cristo Jesús como único y suficiente Salvador. Pedimos por Harvey Zúñiga, su esposa Irlanda Galo y su hijo Dieguito allá en Madrid. Glorifícate en ellos, en su vida de ministerio. Dale de tu gracia y de tu voluntad, Señor. Te pedimos por Omar García, su esposa Marta Oliva. Rogamos por la vida de Yarisa, su hija Andrea y su hermanito Omar Jr., Señor. Glorifícate en toda la familia ahora que te ha profesado como Salvador, que puedan caminar en tu gracia y en tu voluntad. Pedimos por Maritza Espinosa, rogamos por la vida de sus hijas Gabriela y Cristian. Pedimos por Gabriela por la recuperación de la fractura en su muñeca derecha, por toda la terapia, Señor, que rinda resultados, Señor, y ella recupere la fuerza y la movilidad. Lo rogamos por tus misericordias, Señor. Pedimos por Cristian, por su esposo Fernando, sus hijos Carlos y Angélica. Glorifícate en ellos como familia. Rogamos por Lino Jorge, por su salud y la recuperación de todas sus cirugías, Señor. Ayúdale en la rehabilitación a recuperar la fuerza y la movilidad, Señor. Pedimos por Fátima Jorge, su esposa, que tú les fortalezcas a ambos, Señor, y les ayudes a esperar confiadamente en ti. Rogamos por la vida de Karina, Lino Antonio y Leonardo, sus hijos. Pedimos por la vida de Karina, su esposo Caril y su hija Cariana. Pedimos por Yadira Fernández, por sus hijas Pamela y Karina junto con sus familias. Rogamos por la vida de Ligia Báez. Pedimos por la vida y la salvación de sus hijos, Héctor y su esposa Maylin, Alfonso, su esposa y sus hijos, Orlando, Ivette y Lisette, Señor. Rogamos por la vida y la salvación de Rodrigo Rodríguez García y su hija Rosita Rodríguez.
Señor, que puedan conocerte como único y suficiente Salvador. Pedimos por la vida de Joseph Fay, su esposa y sus 3 hijos. Rogamos por su crecimiento espiritual. Pedimos por la vida de Robert Champagne Jr., su hermana Kathy Duchesne y por toda la familia que sigan creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús. Pedimos por Patricia Knapp Harwood, sus hijos, por la salvación, por la salud y la familia. Pedimos por Carlos e Iracema, su hijo Denis. Señor, rogamos por salud, rogamos por crecimiento espiritual, pedimos por toda la familia. Pedimos por nuestra hermana Amparo Mejía, rogamos por su hijo Carlos Fernando, su esposa Marcela, su nieto Juan José. Señor, que pronto el trámite de inmigración se resuelva y ellos puedan lograr la unidad familiar que tanto te han pedido, Señor. Pedimos por Olmedo Mazuera, por sanidad, por Doris Alarcón y su esposo, por sanidad también. Pedimos por la vida de Victoria Escalera y Magali Pérez allá en República Dominicana, la vida de Jasmine en Colombia y la vida del niño Fran Ruiz, Señor, en Arizona, junto con su mamá y sus hermanitos. Fran Ruiz, que tiene autismo y epilepsia, Señor, glorifícate en la vida de él. Pedimos por nuestra hermana Ileana Delgado, por su esposo Edgar Acosta. Rogamos por la vida y la salvación de sus hijos, Daniel, Andrés, Carlos, Luis y Edgar. Glorifícate en todos ellos. Rogamos por Fernando y por Mary. Señor, papá de nuestra hermana Ileana, en ellos glorifícate, Señor. Pedimos por la vida de Richard Shaw, su esposa y sus hijos. Rogamos por ellos, Señor. Pedimos por salud, por provisión, por el crecimiento de todos ellos. Pedimos por Cristian Obel Cabrera, por Norma Leticia Aguilar, su esposa, la vida de sus hijos Dylan Obel y Cristian Gael. Señor, que todos puedan crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Pedimos por Ronald Castro, por Diana Paz. Te pedimos por este matrimonio, por su salvación y la vida de sus hijos. César y Mónica también ministra en la vida de ellos, Señor. Rogamos por Evelyn Pérez, por su esposo, sus hijos y nietos. Señor, glorifícate en la familia. Rogamos por fortaleza, por crecimiento espiritual. Pedimos, Señor, bendiciones para todos. Rogamos por Cristian David Castro. Pedimos por la vida de él y su crecimiento, Señor, espiritual y personal. Rogamos por la vida de Carolina y por la vida de sus hijas, Señor, que en ellas te glorifiques, Señor, y puedas guiarles en toda verdad, en el conocimiento de Jesucristo para salvación y vida eterna. Pedimos por Ricardo y su esposa, por sus hijos, que puedan, Señor, llevar en ellos la verdad del Evangelio, de conocer a Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus vidas. Pedimos por Cheryl Kowalczyk, su esposo, y la vida de su hijo. Rogamos por la salvación y el conocimiento de Cristo Jesús. Pedimos por la familia y por salud. Rogamos por Jason Belcourt, por su familia, por salvación. La vida de Orieta también y su familia, por salvación y fortaleza, Señor. Pedimos por Betty Mejía, su hijo Jeffrey Cárcamo. Pedimos también por Ángel Mejía. Glorifícate en todo, Señor. Hazlos crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Pedimos por nuestro hermano Anthony Molina. Rogamos por su mamá Silvia Acuña y su hija Kelly, Señor. Pedimos por todos ellos y por toda la familia, tanto aquí como en Guatemala. Glorifícate en todo, Señor. Concédeles tu salud y tu protección en el nombre de Jesús. Pedimos por Carmen González, por su estado avanzado de cáncer allá en Nicaragua. Rogamos fortaleza para ella y para su hija Marilena, que puedan, Señor, sobrellevar este momento confiando en tu gracia y en tu voluntad y en tus tiempos. Pedimos por Mercedes Borges, por su salud y su familia. Te rogamos por nuestros hermanos José Flores, su esposa Gabriela González, sus hijos Mauricio y Abigail. Glorifícate en ellos como familia. Derrama tu gracia y tu voluntad sobre la vida de ellos. Glorifícate en la vida de Jody Gosling, su esposo, sus hijos y nietos, Señor. Glorifícate en todos y que puedan crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. Pedimos también por la vida y la salvación de su hermana Heather y sus hijas y por el crecimiento espiritual de todos. Rogamos por nuestro hermano Marlon Blandón. Pedimos por él, por salud, por toda la familia, tanto en Texas como en Nicaragua. Te rogamos por Glenia Maya, Señor, nuestra hermana, por salud y fortaleza, y por toda su familia, tanto aquí como en Honduras, Señor, glorifícate en ella siempre. Pedimos por la señora Blanca, rogándote, Señor, por su salud, por esta enfermedad del sistema inmune, que te glorifiques en ella, Señor, por esta úlcera también, Señor, que está padeciendo, que tú la hagas sanar, que tu mano de amor y misericordia traiga la sanidad sobre la vida de ella, te lo rogamos. Te pedimos por toda la familia en Colombia, por salud, por su salvación y por el conocimiento de Cristo Jesús. Amado Señor, hemos orado glorificando tu nombre. Te damos gracias por todas y cada una de estas peticiones y confiamos que tú, Señor, en tu tiempo nos mostrarás la respuesta conforme a tu voluntad.
Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, le damos gracias a Dios por este tiempo de oración. Y solo me resta recordar lo que dice el Salmo número 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Que sea el Señor tu confianza y mi confianza en el nombre de Jesús. A todos y cada uno, muchas gracias, muy buenas noches y que el Señor les bendiga.